Resolver un problema que corresponde a cinemática. El problema dice lo siguiente: sobre una recta, un automóvil parte al reposo con aceleración constante de 3 metros por segundo cuadrado durante 15 segundos. Luego, continúa con la velocidad adquirida y constante durante medio minuto. Finalmente, frena y se detiene en 8 segundos. Hallar la velocidad media total. Para resolver el problema, hemos hecho un gráfico. Hemos puesto velocidad con tiempo. El móvil va a tener inicialmente una aceleración positiva, significa que su velocidad va a ir aumentando, es un movimiento acelerado, ¿no? Una pendiente positiva. Luego su velocidad es constante, significa que la aceleración vale 0. Finalmente va a frenar, eso significa una pendiente negativa, su aceleración será negativa y su velocidad va a disminuir hasta que se detiene. Haciendo un gráfico del problema, graficando ya los datos, nosotros debemos determinar los tramos. Y los tramos nos indican el problema. Cuando dice luego, a continuación, seguidamente, finalmente, esos términos me indican los tramos del problema. Entonces, en el primer tramo, tengo como dato velocidad inicial 0, porque dice que el móvil parte del reposo. Esta es su aceleración y este es el tiempo que permanece esa aceleración. Entonces, con esto vamos a calcular la velocidad final del tramo, cuánto es la velocidad final y qué distancia recorre en este tramo. Podemos ponerle distancia 1. Entonces, para hallar la velocidad final, yo tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto significa que vale 0, porque parte el reposo. Entonces la velocidad final va a ser aceleración, que es 3 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, que son 15 segundos. Y esto me va a dar 45 metros por segundo, la velocidad cuando el móvil llegue a este punto, cuando esté aquí. Entonces podemos colocar 45 metros por segundo. Eso es la velocidad final de este tramo. La distancia también podemos hallar con esta fórmula: distancia, velocidad inicial por tiempo, aceleración tiempo cuadrado sobre 2. La velocidad inicial es 0 y la distancia va a ser 3 metros por segundo cuadrado por el tiempo, que son 15 segundos al cuadrado sobre 2. Eso va a ser toda la distancia que recorre en el primer tramo. Podemos ponerle distancia 1. Vamos a realizar el cálculo. Bien, entonces me da que la distancia recorrida en el primer tramo son 337,5 metros. Ahora, en el segundo tramo es velocidad constante. Eso significa que la velocidad al inicio, al medio, en el transcurso y al final es lo mismo. Entonces, esta velocidad no va a cambiar durante todo este tramo. Entonces, la velocidad aquí es 45 metros por segundo. Y cuando llegue aquí, va a ser 45 metros por segundo. O sea, todo este tramo la velocidad no cambia, la velocidad es constante. Vamos a hallar con eso la distancia del segundo tramo, de este tramo. La distancia es velocidad por tiempo, se trata de un MRU. Entonces, la velocidad es 45 por el tiempo, que son 30 segundos. Esto me da 2. Bien, entonces me da 1350 metros, que es la distancia del segundo tramo. Nos vamos al último. La velocidad esta se mantiene constante durante todo este trayecto, pero aquí frena. Entonces, esta velocidad va a ser la velocidad inicial de este tramo. Su velocidad final va a ser 0. Y el tiempo que tarda en detenerse son 8 segundos. Entonces, vamos a calcular. Con esta fórmula que dice velocidad final, velocidad inicial más aceleración tiempo, tengo que esto vale 0, ¿no? Y de ahí voy a hallar la aceleración. Haciendo el despeje, voy a tener que la aceleración es menos velocidad inicial sobre tiempo. Esto se trae a este lado con signo cambiado. La velocidad inicial es 45 y el tiempo son 8 segundos. Me da
aceleración negativa porque el móvil está disminuyendo su velocidad. Vamos a proceder a calcular. Bien, me da entonces una aceleración negativa. Ahora vamos a calcular la distancia de todo este tramo. Puedo recurrir a la última fórmula del MRUA, que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2AD. Aquí tengo que esto vale 0 y de esta ecuación voy a despejar la distancia. Entonces tengo que la distancia es la velocidad inicial al cuadrado menos sobre 2A. Voy a hacer el reemplazo. Velocidad inicial es 45 al cuadrado, 2 por menos, la aceleración es menos 1,875. Y esto me va a dar la distancia que corresponde al tercer tramo. Vamos a proceder a calcular. Bien, vamos a rectificar. Este cálculo había cometido un error. Este cálculo es menos 5,625. Ese dato vamos a reemplazar aquí. Y haciendo el cálculo de esta operación me da 180 metros. Esa es la distancia que recorre el móvil en el tercer tramo hasta quedar detenido. Finalmente, el problema dice que hallemos la velocidad media total. Para hallar la velocidad media total, yo debo recurrir a una fórmula que dice velocidad media es igual a la distancia total sobre el tiempo total. Entonces, para hallar la distancia total, tengo que sumar las tres distancias. ¿Cuánto he recorrido en el primer tramo, en el segundo y en el tercero? Y lo mismo con el tiempo. ¿Qué tiempo empleé en el primer tramo, en el segundo y en el tercero? Hacemos esa división y eso me va a dar la distancia total. Entonces, la velocidad media va a ser distancia total. Primer tramo, 337,5 metros. 337,5 metros. Más, segundo tramo, 1350. 1350 metros. Tercer tramo, 180 metros. Tiempo, primer tramo son 15 segundos. 15 segundos. Segundo tramo son 30 segundos. 30 segundos. Y en el último tramo son 8 segundos. Haciendo esa operación me va a dar que la velocidad media es... Bien, entonces haciendo la operación de la distancia total con el tiempo total me da una velocidad media de 35,24 metros por segundo. Esa velocidad media representa como si el móvil hubiese ido a esa velocidad promedio desde el inicio hasta el final, ¿no? Pero sabemos que esto ha sido un movimiento compuesto, donde participa lo que es MRUA y el MRU. Eso sería todo.